muchas gracias a todos por estar aquí esta noche con Talita y conmigo. ¿Qué tal? Espero que no os hayamos aguado la fiesta del viernes noche bueno, espero que os sea muy interesante este directo que vamos a hacer hoy y que podamos resolver muchas dudas, ¿vale? Bueno, yo estoy acompañada de Talita, bueno, yo soy Noemi, soy vocal de la asociación, ¿vale? Y Talita es dietista y es naturópata. Y bueno, pues nada, dejo que se presente un poquito Talita y os cuente un poco a qué se dedica. Hola Noemí, hola a todas. Gracias también por la invitación de la asociación. Muy contenta de colaborar y de estar aquí este viernes noche. Qué mejor programa que hablar de salud, ¿verdad? Sí, sí, Entonces, sí. yo soy naturópata, dietista y también, bueno, trabajo con el enfoque de la nutrición funcional. Estoy formada en nutrición funcional y este es mi enfoque dentro de la naturopatía y también del trabajo de superior en dietética, ¿sí? Soy especializada en ortomolecular y fitoterapia y ya ando trabajando pues ya más de 10 años dando clases, pasando consultas, haciendo conferencias, colaborando con algunos laboratorios y es realmente mi pasión, la salud. No, y además es que se nota que es tu pasión. Además que se nota. Solo escucharte muchas veces se nota muchísimo. Bueno, pues también estamos aquí para hablar de algunos temas que han también los socios, cuando preguntamos sobre qué queréis que hablemos y tal, muchos de los temas fueron de este tipo de lo que vamos a tratar hoy. Y bueno, también quiero dejar también por aquí tus redes, ¿vale? Que es tierra. De Dilo tú. punto salud, tierra.de.salud. Sí, Y luego www.talitalara.com, ¿vale? exacto. Sí, muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar hablar sobre unos temas que son muy importantes sobre todo para nuestros socios, ¿vale? Que son los temas de las intolerancias alimentarias. Claro. ¿Cómo podrías definirnos tú qué es una intolerancia? Vale, ahí el otro día hice un post, justamente ya como esta semana fui haciendo posts para dar un poco de introducción a todo este tema, ¿no? En realidad, o sea, según la definición, una intolerancia es aquella que no es mediada por el sistema inmune. Pero a ver, esto es un poco turbio porque al final siempre habrá una acción inmunológica ocurriendo, ¿no? Pero en principio, la definición de intolerancia alimentaria proviene de cuando tenemos déficits enzimáticos, ya sea por polimorfismos genéticos o mutaciones, o ya sea por falta de nutrientes, como por ejemplo proteínas. Las enzimas son elementos proteicos, ¿no? Moléculas proteicas, por lo tanto, si hay pocas proteínas puede haber déficit enzimático u otros factores coenzimáticos, como pueden ser vitaminas, minerales, o sea, todo esto puede influenciar. Otro factor que influencia mucho es la disbiosis y la inflamación intestinal, dado que estas enzimas digestivas son producidas en los enterocitos y por lo tanto, si hay una inflamación en la maquinaria que produce las enzimas, pues da un déficit enzimático. Ah, Noemí, ¿estás aquí conmigo? ¿Sí? Sí, sí, estoy. Se ha quedado un poquito parado, pero estoy. Sí, vale, solo para confirmar. Entonces, bueno, Sí. sacando esta, digamos, esta definición que es más oficial o, ¿no? Una cajita, intolerancia, pues es lo que es intolerancia, es decir, no tolero algo, ¿no? Vamos a la etimología o el significado de la palabra. Entonces, cuando yo no tengo menor tolerancia, y esto tiene mucho que ver con el término tolerancia inmunológica, que es justo al revés, o sea, mi capacidad de tolerar el medio, las cosas, incluso a mí misma, se puede decir, ¿no? Cuando tenemos Sí. enfermedad autoinmune, es un acto de intolerancia a partes de una misma al final, ¿no? De alguna Sí. forma. Pero entonces, bueno, ahí está, ¿no? Y luego está el término alergia y sensibilidad alimentaria, ¿no? Alergia, pero aquí también hay
muchos peros. Es ese post, pero claro, ahora está bueno poder hablar de ello porque va mucho más allá en realidad, ¿no? Entonces, claro, una Ujú. alergia representa que es algo mediado por el sistema inmunológico, pero es que la sensibilidad también está mediada por el sistema inmunológico, claramente. La Ujú. diferencia oficial es que una es mediada por IgE, inmunoglobina tipo E, mientras que las otras son mediadas, la sensibilidad es Sí. mediada por otras cosas que no son inmunoglobina E. Puede ser IgG, puede ser complemento, o puede ser una acción inmunológica directa, como por ejemplo una histaminosis, que no hay Ujú. IgE, a veces hay IgG, pero sí que hay un exceso de degranulación de los mastocitos directamente frente a una sustancia que entra a través del sistema digestivo. ¿Sí? Sí, 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 que al final es como dices, sistema inmune está rechazando algo, ¿no? Exacto. Sí, Que en principio debería ser algo que no pasa normal, ¿no? desapercibido. Ujú. Exacto, exacto. Ujú. Sí. Vale, ¿y por qué? ¿Cuál es tu teoría para que últimamente o en estos años cada vez haya más intolerancias alimentarias? Claro. ¿Por qué crees Son que está muchos pasando? factores, ¿no? Yo creo que realmente el hecho de habernos apartado tanto de la naturaleza es el primordial. Y cuando hablo naturaleza, no hablo solo naturaleza, montaña, tierra, bosque, huerto, galinas, bichos, ¿no? Vivir más cerca, como en Ujú. comunidades o tribus o familias numerosas. Es que claramente las poblaciones que viven de esta forma no tienen tantas alergias e intolerancias, ¿no? Por ejemplo, alergia al polen, ¿no? Es algo muy común en la ciudad, pero cuando vas a la montaña, que hay un montón de polen, no ocurre. Entonces, ¿es el polen el Sí. problema? No, el polen siempre ha estado, es necesario para la vida, ¿no? Entonces, no es el polen, el Ujú. problema quizás es porque, por ejemplo, en Barcelona hay un montón de plataneros y no hay otros árboles, junto con un montón de partículas de contaminación. Entonces, ahí empezamos a entrar. El problema es que de pequeño, un niño, además de a lo mejor haber nacido por cesárea, no haber sido lactado, haber tomado antibióticos de pequeño, todo esto es apartarse de la naturaleza, o sea, naturalmente parimos, está muy bien la cesárea y es necesaria, ¿eh? A ver, no soy contra Ujú. la cesárea, estoy en Sí, contra a la cesárea desnecessaria ujú. o en contra a la no lactancia si fuera posible la lactancia. O sea, yo creo que si es posible, ¿por qué no lactar? Es un acto mamífero primordial, ¿no? Es como somos Yo creo, mamíferas. no sé, no, tampoco llega la información de la lactancia a las madres, de los beneficios y Exacto, es algo entonces, social. Sí, ujú. sí, es un, o sea, vivimos en un paradigma, ¿no? Que viene siendo implantado, educado, postulado desde hace, digamos que cientos de años, pero los últimos 500 años de una forma más vigorosa y los últimos 100 años muy vigorosa. ciento Sí, cincuenta podemos decir. Y, y claro, no somos un ser, o sea, no tenemos memoria histórica, digamos, y la memoria histórica que tenemos muchas veces ya está contaminada por este paradigma que yo lo digo sí, descartiano, ¿no? Porque es un paradigma lineal descartiano que es de máquinas, de la revolución industrial, de la revolución verde, de las máquinas, de que es mejor, yo creo que no hay, todo tiene su lugar, ¿no? Pero que es mejor lo industrial, es mejor la superhigiene, es mejor el control, ujú. ¿no? Total y absoluto, como por ejemplo del parto o de saber que estás dando esta cantidad de leche a tu bebé. ¿Sabes qué quiero decir? Todo Sí, es sí, como sí, sí, un paradigma filosófico que nos ha impregnado de tal manera que no nos llega esta información, ¿no? Y yo siento que sí, esto es una colonización industrial global que sí. nos ha llevado a esta situación, ¿no? Y por eso, o sea, esta razón ha disminuido la biodiversidad microbiótica de la Tierra y nuestra. Y ya sabemos, hoy se sabe
cómo esta diversidad microbiótica está totalmente interlazada, ¿no? Con la tolerancia inmunológica y con la lógica. Entonces, claro, cuando Sí. vamos, por ejemplo, a un pueblo, una tribu indígena que vive en el Amazonas, no tienen alergias, intolerancias, ¿sí? Y Sí, sí, viven con sí. la tierra y están ahí desnudos, pisando, sentándose y toman igual leche de una madre, después toman leche de otra madre y esto Hace genera poco, esta... hace poco estuve viendo un documental que es que se me quedó la cantidad, por ejemplo, de microplásticos que ahora mismo tenemos en las casas por el tema de puertas, suelos, que antes no ocurría. O sea, me dejó hace nada, una semana así lo estuve viendo y digo, es que es increíble. O sea, claro, eso no era así antes. No, no era así Entonces, antes. Yo hablé de poblados en Amazonia, pero si hablamos de los pueblos aquí también, en el campo es igual, ¿no? He hecho un post muy interesante sobre los Amish, que bueno, es una cultura muy rígida y tal, pero bueno, tienen cosas buenas, ¿no? Y este bueno, pues en este estudio, pues decían que tienen menos asma, menos dermatitis y justamente por eso, porque viven en el campo de forma conservadora, sin usar maquinaria, tampoco utilizan productos de higiene muy agresivos. Es que, claro, o sea, la higiene es importante, sí. Nos ha sacado de muchos problemas, sí. Por ejemplo, muchas mujeres morían en el parto porque antiguamente no se lavaba la mano el médico, la comadrona, entre un parto y otro. sí. Entonces, paría esta y me iba a la otra y paría y claro, ahí había muchísima infección y de hecho el médico, que no me acuerdo el nombre ahora, que empezó a lavar la mano y vio como las tasas de mortalidad en el parto descendían tantísimo, se quedó súper feliz él y su equipo y lo trasladaron a los demás médicos y dijeron, anda ya, es que esto no... Y tardó 30 años, 30 para que empezaran a lavar las manos cuando hacían un procedimiento quirúrgico, o sea, 30 años, ¿sabes? O sea, que somos muy cabezones. Ya, a ver, las cosas van un poco despacio siempre, pero bueno, esto a raíz de esto también que comentas, que yo no me quiero enrollar mucho, que si no luego se nos va el tiempo, pero a raíz de esto que comentas también hubo un boom con el tema de que la leche materna de las madres estaba con muy alto porcentaje de arsénico, etcétera, que claro, a ver, yo lo entiendo que la gente pro lactancia dijo, pero bueno, ¿qué se está diciendo? Pero por otro lado, o sea, no se está diciendo que la lactancia materna sea mala, pero claro, tenemos que tener en cuenta que cómo está esa madre. O sea, Claro, pero el alimento que se va a dar en el sitio de esta lactancia supuestamente con arsénico, lo que se podía hacer, ¿no? Cuando pasan estas cosas, ¿qué podemos hacer, no? Pues se hace una analítica de metales pesados de sangre de orina y verificas, ¿no? Si tienes o no tienes metales pesados y decides si lactar o no lactar. No, yo creo que también, o sea, tanto que hablan mal muchas veces, ¿no? Como de los test IgG, ¿no? Que es pseudociencia y pero luego no se piden analíticas. Entonces, ¿cómo lo sabes? ¿Con una bola de cristal? ya, Claro, porque aunque estemos todos expuestos al arsénico y otros metales pesados y otros varios xenobióticos, no todas ni todos acumulamos de la misma forma. Va a depender mucho del sistema de desintoxicación, de la maquinaria metabólica de cada cual. Y esto es sí, genético, además de las circunstancias de cada cual, que sería la epigenética, ¿no? Entonces, claro, claro. son cosas que vienen, como por ejemplo salió lo del arroz y el arsénico, pero es que muchísimos otros cereales y legumbres tienen metales pesados, pero quisieran hablar del arroz, ¿no? Entonces, nos hacen creer una cosa en concreto y poner en una cajita, ¿sí? Cuando muchas veces es mucho más amplio. Pero en Sí, total, todas estas cuestiones, y también cuando hablamos de mamás, creo que es muy importante y muy, muy importante decir que no hay la culpabilidad, porque hay cosas que no sabemos, como has dicho tú. O sea, exacto. claro, muchas veces en la clase, por ejemplo, cuando hablaba de estos temas, es como, ay, qué mal que hice con mi hijo, que no sé qué, qué tal. No soy la culpable de sus males, no,
porque tú no sabes y haces lo mejor que puedes a cada momento y vamos aprendiendo con el tiempo, ¿sí? Sí, Pero sí que es sí, sí. cierto, pues eso la razón de por qué va más es todo esto. Es un montón de tóxicos, falta de nutrientes, desequilibrio microbiótico, estrés, exceso de la monotonía alimentaria y además una monotonía de alimentos industrializados, ¿no? Lleno de Sí. pesticidas, lleno de conservantes, color, todo esto altera el sistema inmunológico. No somos, o sea, ningún animal come siempre lo mismo. ¿Por qué? Porque nunca es siempre lo mismo. Mm. Y la vida que llevamos también nos dificulta, la vida que llevamos, el día a día, también nos dificulta el tener, o sea, el llevar esa monotonía al final, ¿no? Pero bueno. Bueno, te quería preguntar sobre un test, ¿vale? Que hay mucha controversia con esto. Hay un test que se llama A200, ¿vale? Para intolerancias alimentarias. Y nos gustaría que nos contaras un poco tu opinión sobre este tipo de test, ¿vale? Mira, pues volviendo a lo que estábamos diciendo, ¿no? De lavar la mano y tal, y que tardó 30 años en aceptarse, pues el test IgG de intolerancias es como esto, es como, igual no es tan serio como lavar las manos porque eso hacía que muriera mucha gente y la falta de entender a qué alimentos somos intolerantes o sensibles o tenemos alergia. No nos lleva a morir directamente, pero sí que a tener muy mala calidad de vida muchas veces, ¿no? Entonces, o sea, las alergias y las intolerancias, o sea, las alergias y sensibilidades tienen muchas vías de expresarse en el organismo, ¿sí? Por ejemplo, estaba leyendo un artículo ahora mismo que, bueno, una revisión sobre cómo se da la hipereosinofilia y cómo se dan Sí. los shocks anafiláticos, ¿sí? Y hoy por hoy ya consideran también la IgG dentro del proceso de shock anafilático y no solo la IgE. Y si bien es cierto que la IgE activa los mastocitos a la degranulación y a liberación de histamina inmediata, y de ahí los basófilos, y ahí a una reacción super bestia, ¿sí? La IgG hace lo mismo, pero a través de las células T, pero acaba también activando los mastocitos y la histamina y los eosinófilos, ¿sí? Y luego hay otra vía que es directamente de la molécula, normalmente una proteína, o sea, cuando vamos a IgG vamos más a proteínas, por ejemplo, la caseína, que no la lactosa, ¿no? Sí. Sí, al gluten, la gliadina, ¿no? Eso todo es vía IgG, tanto es así que las analíticas para verificar la celiaquía son a través de IgG y IgA, de los anticuerpos específicos, pero son IgG y IgA, no es IgE, ¿no? Y normalmente la actividad de la celiaquía es lenta, no es una expresión brutal. Hay gente que descubre que es celíaco con 25, 30 años. Y siempre he estado mal, ha tenido diarreas, picores en la piel, dermatitis, dolor de cabeza, o sea, síntomas sistémicos, ¿no? Sí. Adelgazando, no, falta de nutrientes, pero no sabía por qué era y a la larga pues se acaba descubriendo. Entonces, ese es el tipo de respuesta de la inmunoglobina G, que también es la IgA, ¿no? Que la IgA va a marcar o que la inflamación de las mucosas, ¿sí? Entonces, Sí, sí, sí. este test mide esto. Y claro, como es tardío y como no es algo permanente, tanto es así que muchas personas son celíacas o muy sensibles al gluten y cuando hacen el test IgG, IgA, transglutaminasa, gliadina, sale negativo todo. Pero sin duda, cuando retiras el gluten, esta persona da un cambio brutal y absoluto. Entonces, claro, no hay mejor prueba, hoy por hoy sigue siendo así. El patrón oro es la dieta de eliminación. Esto es lo que mejor nos va a enseñar lo que pasa con esta persona. Pero el IgG, el A200, nos da un atajo de entendimiento. Entonces, volviendo, ninguna prueba de alergia, intolerancia, sensibilidad es definitiva, es completa. ¿Por qué? Porque las moléculas pueden actuar por varias vías. Pues por IgE, pues por IgG, pues por IgA, pues por el complemento, pues por células inmunológicas directamente, mastocitos, linfocitos T, ¿sí? Entonces,
todas estas vías son posibles. Para poder saber al 100%, tendríamos que hacer todas estas pruebas a la vez. El test PRIC, el test RAST, la IgG, el ALCAT, que es el que tenemos en manos, las genéticas, ¿sí? Entonces, haciendo todo esto junto, podríamos tener algo más fiable, digamos, ¿sí? Entonces, Sí. cuando hacemos el A200 IgG, y es mejor no hacer ningún tipo de dieta antes de hacerlo porque desaparece la IgG. La IgG no está siempre alta y eso es una de las cosas que dice la gente que no se fía de la IgG. Es como, ahora como me sale, si no me como no me sale. Pues sí, igual pasa con la antitransglutaminasa, igual pasa con algunas inmunoglobinas frente a virus, ¿no? O sea, es decir, esto, el Sí. sistema inmunológico es así, sube y baja, ¿no? Bueno, pues entonces es mejor no hacer ningún tipo de dieta a priori, la persona sigue comiendo como come siempre y se hace la prueba de A200 y van a salir los alimentos que salgan. ¿Cuál es lo positivo? Claro, cuando hablamos de gluten, sinceramente yo creo que todo el mundo, y voy a ser radical quizás, pero 100% de los seres humanos hoy por hoy deberían retirar el gluten de su dieta. ¿Quiere decir que nunca pueden comer gluten? No, pero que no fuera en el día a día y menos 3, 4, 5 veces al día. O sea, Sí, como se hace actualmente. sí. Y es igual que este gluten sea del pan blanco del mercadillo de la esquina de 30 céntimos que lleva glifosato, no ha sido fermentado, es una pésima calidad de harina, ¿vale? A que sea un gluten proveniente de un pan de el trigo ancestral, súper fermentado, es mucho mejor eso, obviamente. Si yo voy a comer una vez gluten, voy a comer este gluten y no el otro, desde luego. Pero es igual, por un tiempo, reducir, porque el gluten por sí va a activar la zonulina y va a causar hiperpermeabilidad y va a causar inflamación en una sociedad inflamada de base. Sí, Bueno, sí. pero volviendo, entonces claro, cuando dices a una persona, ¿a qué tienes? Pues puedes retirar el gluten, pues puedes retirar los lácteos, pues puedes retirar el cacahuete o la soja, que son, como digamos, los más alergénicos. Pero claro, ¿tú retirarías a alguien la calabaza o los espárragos o la alcachofa? Yo no. ¿Por qué? Porque Claro. para mí son alimentos maravillosos. Pero claro, de repente en un test A200 te salen estos alimentos. ¿Sabes? Entonces, esto te facilita mucho el proceso de desinflamación, ¿sí? Porque, claro, además te pone muy poco reactivo, más o menos reactivo y muy reactivo. Quiere decir que los muy poco y los medio, luego los puedes volver a reintroducir. Los que salen en rojo probablemente no. Que no quiere decir que un día de la vida no puedes comer porque no te va a matar. O sea, tú comes un día Claro. y no comes en 4 meses, tu cuerpo tiene la capacidad de regenerarse, no pasa nada, ¿no? Igual que te pica una abeja, si no eres alérgico, no te mueres. Se te hincha y luego Sí. se te va, ¿no? Pues pasa lo mismo, ¿no? Que Entonces, igual es mucho más fácil, e igual es mucho más fácil ir a tiro hecho, por decirlo así, ¿no? Ir a esos alimentos que restringir todo lo demás que se hace, porque no se identifica cuáles, ¿no? Y hacer una dieta súper restrictiva. claro, ayuda bastante. Yo creo que había una pregunta que estaba en vuestro chat que hablaba del tema de la estaminosis, cómo saber, porque esto Ahora es verdad vamos que a cada ver, espera. persona, ¿cómo era la pregunta? Que Vamos a, cada, vamos a, vamos a pasar a lo que no queda y tengo luego yo esas 3 preguntas que nos han hecho en los comentarios, los tengo para el final para contestarlas. vale, Porque como estás hablando sobre los inflamatorios, has iniciado hablando sobre los lácteos, etcétera, y es la siguiente pregunta que has hecho también un post hace poco sobre los alimentos inflamatorios. Hablabas algo del método de cocción también y cómo cocinarlos y por qué. Cuéntanos un poquito sobre esto. Bueno, ¿cuáles consideras los alimentos inflamatorios y sobre el método de cocción? claro. Entonces, yo quería unir con el test de IgG esta pregunta porque
Ah, vale, dime cuál, No, espera. esta de la estamina, no más, yo solo esta puntuación y ya voy a esto porque me da el link, no te Me preocupes. encantaría que nos explicaras cómo podemos saber qué alimentos son liberadores de histamina endógena para cada persona. ¿Hay alguna prueba fiable? Los que Es tenemos esto. histaminosis es la parte que más nos cuesta. Lo liberador es distinto en cada persona y no sabemos cuáles nos afectan. Y quitarte todos es reducir mucho la dieta. Esta es, ¿no? Exacto, esto es. Claro, entonces una forma, ¿y por qué me acordé por eso? Porque una forma Vale. es haciendo todos estos tests, ¿no? El genético ayuda muchísimo, el IgG, quizás también lo de inspiración de la lactosa, fructosa, sorbitol, Sí. ¿no? Ver si hay un SIBO, esto, eso es importante, ¿no? Hacer el test de expirado para el SIBO, ¿no? De metano, o sea, todo esto ayuda, porque claro, todo esto nos va diciendo qué puede estar causando esto, porque al final la histamina es un mediador inflamatorio. Es decir, la histamina viene de la degranulación de los mastocitos y es como el primer mediador inflamatorio, es el que empieza la cascada inflamatoria, ¿sí? Entonces, cualquier cosa que inflame a esta persona, incluso un mal pensamiento o un conflicto con alguien, ¿no? Que también es inflamatorio, ¿sí? Puede liberar histamina. Entonces, tenemos que descubrir cuáles son los factores que activan directamente esta degranulación de los mastocitos y una forma es hacer estas pruebas. Ahora bien, la dieta de eliminación, yo lo que hago, cómo yo funciono, yo hago todas estas pruebas y luego por lógica, que no he acabado de decirlo, los test aducentos, lo que sale, tienes que conocer un poco sobre la composición bioquímica molecular de los alimentos. ¿Por qué? Vamos a suponer, a mí me ha pasado, en un test de IgG te sale centeno, trigo, pero no te sale el gluten, por ejemplo, ¿no? O al revés, te sale el gluten, Sí. pero no te sale el trigo. Entonces, claro, si tú no entiendes, a lo mejor dices, ah, qué bien, pues puedo comer trigo. No, si te ha salido el gluten, no puedes comer ningún cereal, aunque no te haya salido, ¿sí? O, por ejemplo, si te salen 3 legumbres y un montón de cereales, pues seguramente no puedes comer. Por lo menos durante un buen tiempo, porque tienen lectinas, porque inflaman, porque es difícil la digestión. ¿Entiendes? O sea, que tienes un poco que asociar y por eso que no es fiable. Tienes que estar Ya. acompañado de alguien que realmente entienda la bioquímica de los alimentos. Y ahí vamos a los alimentos inflamatorios que preguntabas y sería la última parte que he dicho, bueno, hay alimentos inflamatorios que va a depender de cada persona. Y aquí estamos, ¿no? Es como, depende. Hay cosas que son inflamatorias para mí, pero no son para ti. Por ejemplo, dentro de las solanáceas, pues la solanina es inflamatoria, sí, pero hay gente que le afecta la solanina de la berenjena, pero no del pimiento, y hay gente que viceversa. Hay que ir observando, individualizando, ¿no? O hay gente que no puede con el Quizás por tomate. eso también, quizás por eso también hay muchos diferentes, pues cuando buscas un cuadro de alimentos pues bajos en histamina, etcétera, hay diferentes en algunos sitios porque es lo que dices, no es la misma la de berenjena que la del pimiento, etcétera, etcétera. Entonces, Este cuadro, estos cuadros, porque claro, los alimentos tienen histamina en sí. O sea, eso es otro punto. Entonces, hay alimentos que tienen mucha histamina y sobre todo los alimentos conforme van envejeciendo, pasándose, van a tener más histamina. O sea, es decir, una persona que tiene histaminosis, intolerancia a la histamina, tiene que comer todo súper fresco. Y realmente están estos alimentos que tienen mucha histamina, pero igualmente no afectan igual a todas las personas. Uno afectan a unas, otros a otras. Es decir, que, ¿por qué? Porque está su tolerancia inmunológica. Es que entre en contacto conmigo que yo no tolero, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay hasta, sí. aún habiendo alimentos que por bioquímica liberan mucha histamina, cuando se encuentra esta bioquímica con mi bioquímica individual, va a tener una reacción distinta. ¿Sí? Sí, sí, sí. Vale.
Luego, los métodos de cocción y preparación de los alimentos que me preguntabas. Claro, hay gente que no va a poder tolerar alimentos que son el batch cooking, que preparas un día y tienes para toda la semana. No, tienen que comer fresco. Es descongelo, hago, como. O compro la verdura, la hago y la como. O sea, lo más fresco posible. Pero luego están las ollas, todas las toxinas que pueden haber, ¿no? En todo si es ay, no me viene, el antiadherente, el aluminio, ¿no? Todas las toxinas. Luego, ¿cuánto cocino las cosas, no? Si hago a fuego súper alto, se queman, van a generar acrilamidas, van a generar nitrosaminas. O sea, es decir, ¿cuál es la mejor cocción? Pues una cocción lenta a fuego máximo 100 grados, ¿sí? Y no dejar quemar. Otra cosa que, por ejemplo, aquí en Cataluña se hace mucho, no sé, en España creo, no sé, en Brasil no, pero es lo de cocer la verdura, ¿no? Se cose la verdura, o sea, se pone en agua, se cose y luego el agua se tira. Esto, todo que son micronutrientes, chao, lo estás tirando para el desagüe, ¿no? Entonces hacer las cosas al vapor, que la verdura esté más crujiente, que el color se conserve, porque al final el color y el olor son medidas que nos muestran los micronutrientes y los fitoquímicos que contienen este alimento, ¿no? Entonces, claro, por un lado estamos generando toxinas directamente cuando quemamos, cuando usamos aceite de mala calidad, que esto es un hábito muy general en la mayor parte de países, que es utilizar para cocinar o para freír aceites refinados. Para mí hay alimentos que son basura, lo voy a hablar claramente, que son aceites refinados de cualquier tipo, ¿no? Que son arroz blanco, o sea, arroz blanco y azúcar blanco y es igual, o sea, es un alimento, no es un alimento, es una sustancia calórica que uno ingiere, ¿no? Tiene calorías, pero no tiene nutrientes en sí, ¿no? Entonces, bueno, pero estos son alimentos inflamatorios. Alimentos inflamatorios son aquellos alimentos que o bien te aportan toxinas o bien gastan tus propios nutrientes, por ejemplo, el arroz blanco, el azúcar blanco, ¿no? Nosotros comemos y para poder utilizar toda esta energía que nos va a dar esta glucosa, utilizamos de nuestra reserva de micronutrientes. Es decir, nos está esvaciando los depósitos nutritivos para obtener energía. Al final, el equilibrio, ¿no? Va mal, vamos a mal, la mitocondria. Mira, esto me ha recordado, ahora que estás diciendo esto, me está recordando un vídeo que he visto, que me pasaron el otro día, sobre los antinutrientes de las legumbres. Como ahora se está dejando de utilizar, pues, bueno, se está dejando. Hay mucha gente que está dejando gluten, etcétera, y están tirando, pues, de harinas de legumbres, ¿no? En este caso, harina de garbanzo, ¿no? Entonces, el otro día vi un vídeo sobre que se está utilizando mucho la harina de garbanzo y tiene antinutrientes. Pues claro, no he tenido tiempo de buscar información porque, por ejemplo, en el caso de la avena, sé que la avena es un poco precocida, etcétera, pero yo no sé si, por ejemplo, al garbanzo se le hace este tratamiento y tú cómo ves este uso a lo mejor excesivo ahora de la harina de garbanzo. Es un problema. Es un problema. inflamatorio, sí, porque tú comes un legumbre crudo, no. Si ya nos cuesta digerir el legumbre cocido y da muchos pedos, así, y hinchazón en la barriga, porque a ver, ¿quién no come legumbre, no tiene pedos? Que me lo diga aquí, ¿eh? Porque yo sí que los tengo, vamos, y me encantan los garbanzos, ojo. Pero claro, si ya cocidos, si bien cocidos, y dejados de remojo, y con comino, y con no sé qué, dan pedos y inflaman. Crudo es que no somos aptos a comer legumbres crudas. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿No? Pues se puede hacer, da mucho trabajo, es hacer una harina de garbanzos o comprar aquí, yo no creo que esté disponible aún, Estados Unidos, Inglaterra sí que hay, ¿vale? Pues venden harina de garbanzos germinados. Pues claro, este garbanzo ha sido puesto en remojo no sé cuánto tempito, tirado el agua, no sé, cambiado, Después ha sido germinado, después ha sido triturado, después ha sido secado. Entonces, esta harina de garbanzo, pues sí, se puede, ¿sí? Se puede usar
no diría que con exagero, en pequeñas cantidades, sí, pero es más digerible, ¿no? Claro, es que los legumbres tienen lectinas por un lado, fitatos, oxalatos, todo esto roba nutrientes, quelan los fitatos y los oxalatos, quelan nutrientes, ¿no? Principalmente minerales, o sea, son agentes Sí. desmineralizantes, y luego la lectina es proinflamatoria. Entonces, claro, yo saco el gluten, pero me sigo inflamando y además el problema está que no he pasado por el tiempo proceso de desinflamación. Ujú, Y el problema está que estoy exagerando en el uso de nuevo. ujú. A mí me pasó algo cuando yo dejé de comer gluten, que hace como, estaba estudiando naturopatía aún, pues 2009, por ahí, 2008, 2009. Y me tiré al trigo sarraceno a tope. O sea, comía pan, porque yo soy súper panera, entonces comía pan de trigo sarraceno, pero a tope, a tope. Y total, que tenía la barriga hinchada. Yo digo, pero ¿qué hago ahora? Porque ya he dejado el gluten y no se ha solucionado Sí. el problema, ¿no? No me sentía bien. Bueno, es una máquina que se llama Esvia y bueno, yo estaba en ISMED y tenía la máquina y me hacen y me sale lo primero, trigo sarraceno. Y yo, pues ahora tendré Claro. que buscarme la vida. A ver, es que, claro, a veces pasa eso, ¿no? Que quitas algún alimento o algunos alimentos y luego abusas de otros y bueno. A ver, Por eso, Noemi, es importante dime. el profesional, ¿no? Los dietistas, Sí, los nutricionistas, los naturópatas, los nutricionistas sí, funcionales, los PNI, no sé, hay tantos que estamos dedicadas, ¿no? Pues a esto, a buscar sí, soluciones, diversificar, equilibrar, ¿no? Los cambios de dieta y de hábitos, es muy importante. sí. Que eso que dices es lo principal, al final, el cambio de dieta y hábitos es lo principal. Sí, Sí, puede haber intolerancias, etcétera, pero lo principal es cambio de hábitos. Vale, y bueno, ya total. entramos en el último tramo, que ahora vamos a hablar también sobre un tema que yo escuché el Reels que hiciste hace poco sobre el tema de la suplementación y dije yo, ¡guau! Me encanta. O sea, el tema del miedo que hay a suplementación, etcétera. Vamos, es que lo explicaste, explícalo, porque es que a mí me encantó lo que dijiste en ese Reels sobre la Claro. suplementación. Como he dicho, ¿no? Yo soy, bueno, me he especializado en ortomolecular y me encanta porque es la nutrición celular y además la ortomolecular ha surgido en un momento del mundo que es la revolución verde, que es justamente esta agricultura del petróleo industrializada, ¿no? Donde todos los alimentos han ido perdiendo y siguen perdiendo muchísimos nutrientes y la tierra está realmente agotada, ¿no? Y la agua está muy contaminada también y con pocos nutrientes. Entonces, mmm, los suplementos hoy por hoy, voy a decir algo muy fuerte que mucha gente le crea rechazo, que es, para mí los suplementos, no todos obviamente, y de forma individualizada, son imprescindibles. Porque al nivel de estrés que vivimos, ¿no? De poco descanso, de muchas toxinas y de venir de pocos nutrientes desde largo periodo y de mucha inflamación, solo la alimentación es muy complicado, pero muy mucho. Tienes que ser a la regla mínima, o sea, minimalista para conseguir llegar a una, o sea, y hay cosas que no llegas, que es imposible, Sí. ¿no? Yo he Tampoco pasado. tienes a mano los alimentos, como decías antes, que no los tienes a mano siempre esos alimentos. Exacto, y a lo mejor no consigues comer tanto, ¿no? Exacto. Tampoco no puedes comer un kilo de naranja al día, por ejemplo, para conseguir no sé cuánto de vitamina C, ¿no? O no sé, bueno. Y entonces, pues esto, la gente ve los suplementos como medicamentos y no lo son, son nutrientes. Y es que este cambio que viene de este paradigma que hablábamos al principio de nuestra conversación industrial, que nos lleva a mirar los suplementos con la misma mirada y no son para nada la misma cosa. Y mira, yo os voy a contar una cosa.
mi cambio, yo empecé a dedicarme o a gustar la salud porque yo vengo más de la, o sea, me gustaba el arte y de repente me giré hacia la salud, así, y empezaron con las plantas medicinales porque vivía en la montaña y vivía, o sea, vivíamos del huerto que teníamos, vivíamos en una comunidad, entonces el huerto, luego sí que teníamos cereales, legumbres que comprábamos, ecológicos, integrales, todo, pero la base era el huerto y los frutos que teníamos ahí en los Pirineos. Y, y yo vivía de forma totalmente natural, ¿no? Porque muchas veces, no, pero la vida, porque lo que decía antes, ¿no? A mí me encanta, o sea, la vida de antaño, soy una nostálgica, o sea, creo que antiguamente pues hay muchas cosas mucho mejores, pero también creo que hoy hay muchas cosas muy mejores, como el entendimiento que tenemos de la bioquímica celular es exquisito, es fantástico, ¿no? Nunca hemos tenido tanto entendimiento de la genética, de lo que puede necesitar una persona o no. Pues esta época mi salud mejoró mucho, tengo que decir, pero mucho, estupendamente. Lo que yo desarrollé anemia de B12 muy fuerte, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, claro, y de magnesio también, aún comiendo muchas hojas verdes, y de zinc también, porque no comía carne, era vegetariana, ahora soy omnívora de nuevo, pero era vegetariana en esta época, y comía huevos, pero tenía falta de B12, de zinc, ¿no? Y de magnesio, ostras, después cuando me fui de ahí, que viví ahí 3 años, estaba muy mal, o sea, me sentía muy mal, y fui a hacer una analítica en el CAP, y el médico me pidió la B12. Ojo, ¿eh? Ojo. Que fue Suerte. mucha suerte la mía, pero me pidió la B12 y estaba en los suelos, ¿no? Entonces resolvió mi problema. Entonces esto, ha de ser individualizado. También lo que se hace, no sé, en países como Estados Unidos, que la gente se suplementa a saco sin saber, o el uso mismo de los multinutrientes, ¿no? También expongo aquí mi caso, por ejemplo, yo tiendo a tener ferritina súper elevada, tiendo a acumular hierro. Entonces, yo no puedo tomar suplementos con hierro, por ejemplo, ni siquiera clorela o espirulina, que mi ferritina va a las nubes, ¿sí? Entonces, claro, Sí, un sí. multinutriente es algo, es como, no sé qué dar, doy eso. Igual ayuda, Sí. si la persona está muy bajita de todo, pero hay personas que puedes incluso hacer daño. Por ejemplo, el cobre. Si hay un exceso de cobre, doy un nutriente con cobre, estoy haciendo daño. O exceso de zinc. O sea, lo ideal es una analítica, es ver individualmente esta persona, esta fisiología, esta bioquímica en concreto, y a partir de ahí puedes dar aquello que es necesario en la medida correcta, que al final es lo que Exacto. significa ortomolecular. Es lo correcto para la molécula. Esto. Sí, estoy totalmente de acuerdo, porque dudas así hay muchísimas de ¿qué multivitamínico? Es que cada persona es lo que tú dices. O, por ejemplo, a ver, el tema ácido fólico para las embarazadas, ¿no? Pero bueno, sí, hay que darlo, ¿no? Pero una analítica con una B12 y un ácido fólico no estaría mal y no se hace. Claro, ese es Entonces, otro tema interesante, Noemi, porque el ácido fólico también es muy controvertido, igual que la cianocobalamina, porque más del 50% de las personas humanas, más, o sea, se dice, claro, no han analizado a todo el mundo, pero se han hecho estadísticas sólidas y entre un 50 y un 70% de la población humana tiene polimorfismos en MTHFR, que son genes que están involucrados en la absorción, uso, biodisponibilidad y actividad de la vitamina B9, ¿vale? Y muchas mujeres, muchas, no son capaces de activar eficazmente en distintos niveles este ácido fólico en metiltetrahidrofolato. Y sí. por lo tanto, cuando haces la B9 está aquí arriba, pero no hay B9 activa. Y esto eleva un montón de problemas, igual que la cianocobalamina. Porque si tienes esos polimorfismos, no puedes transformar la cianocobalamina en metilcobalamina o hidroxicobalamina o adenosincobalamina, que son sus formas activas. Entonces, hay muchos detalles, ¿no? Ahí, que Sí. además de dar
mirar antes, a ver cuánto hay, cuánto necesito, ¿sí? Y si es que necesito B9, porque muchas veces ves una analítica y la B9 está alta y quien está baja es la B12, por ejemplo, como decías tú. Y no tienes ni que dar B9, lo que tienes que hacer es dar B12, equilibrar y luego ver cuánta B9 tienes que dar, ¿no? O B6, o B2, no sé. O sea, hay otros O, o- factores. o actualizar los rangos de laboratorio, por ejemplo. Ahí ya vamos. Este es Porque, otro claro, problema serio, sí, es otro eso problema serio. es- madre mía. A ver, que estamos hablando sobre... Vale, ¿de qué se está hablando? Vale, claro, este tema de los suplementos es porque pues mucha gente, ¿no? Está tomando muchos suplementos, ¿no? Que a lo mejor podemos estar hablando de que está tomando al mes a lo mejor 10, 15 suplementos, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues en realidad el paciente no sabe, ¿no? No sabe si en realidad esa suplementación es necesaria o no, pero como estás diciendo, lo importante es que se individualice, ¿no? Se mire cada caso en particular y se vea si esa suplementación es necesaria o no, ¿no? En el caso de la fitoterapia, que es muy desconocida para nosotros, a ver si nos puedes contar cositas para el día a día en cuanto a fitoterapia que pueden ayudarnos para esa, pues esos, absorción de nutrientes, mejorar la salud, etcétera. Mira, las plantas son mi verdadero amor, en realidad. Yo hablo mucho de ortomolecular y de bioquímica, pero mi amor, mi niña, la niña de mis ojos son las plantas. Han cambiado mi vida y siguen cambiando. Entonces, o sea, poner plantas en tu vida, en tu día a día, entonces, especias, infusiones, cocinar con plantas, comer plantas salvajes, como puede ser ensaladas con pétalos de caléndula o con violetas, además que quedan platos exquisitamente lindos, están deliciosas y es solo de mirar ya te cambia el humor, ¿no? Y te está aportando fitoquímicos. Este aporte de fitoquímicos, ¿no? Es pesto de llantén, pesto con las hojitas de la zanahoria, no sé. Bueno, eso son cosas que se puede hacer, ¿no? Luego, un tema muy importante que es muy perjudicial para la alimentación y mucha gente sigue haciendo es tomar agua justo antes o durante o justo después de las comidas. Nunca más se debe tomar agua cerca de las comidas o durante las comidas, ni fría ni natural. ¿Y por qué no, Talita? Pues porque el agua va a diluir el ácido clorhídrico, ¿no? Que al revés de lo que se piensa, sufrimos mucho más de hipocloridria que no de hipercloridria. Entonces, ahí, ¿qué puedo hacer? Pues en vez de tomar agua, me tomo una tisana digestiva, ¿no? Que puede ser fría o caliente. Pues pongo una tisana de jengibre, pongo un poquito de alcachofera o de boldo o de menta piperita que va a estimular la bilis, ¿no? Tiene una acción colagoga, ¿no? Para liberar y colerética y colagoga, para producir y para liberar bilis, ¿no? Una genciana, que junto con el jengibre, la genciana también va a activar el páncreas, es decir, va a activar el sabor amargo, solo de poner algo un poquito amargo en la boca, ya estamos activando el ácido clorhídrico y el ácido clorhídrico cuando se activa el hígado, se activa el páncreas, se activan las enzimas Sí. duodenales, Mejorar las duodenales, digestiones al final. todo. Y Mejorar si las quiero poner, digestiones, ¿no? claro, y si quiero poner un comino, un anís, un hinojo, como carminativo, ¿no? Para evitar las flatulencias o disminuir las flatulencias, ¿no? O, bueno, pues todo esto, una manzanilla amarga, una manzanilla dulce, ¿no? Entonces, esto es fantástico. Y luego, siempre que cocinamos, que viene de las técnicas de cocción que estábamos hablando antes, para que Sí. un alimento sea menos inflamatorio o los antinutrientes sean menos perjudiciales, una técnica es añadir hierbas. Cuantas más hierbas añadimos y limón, menos perjudicial van a ser las posibles sustancias nocivas que puedan estar en este plato, ¿no? Otra cosa es un buen chorro de limón, por ejemplo,
estás ya anulando mucho de la carga tóxica, mejorando el ácido clorhídrico y por lo tanto mejorando la digestión, ¿no? Son cosas Sí, sencillas de hacer al día a día. Otra cosa que se puede hacer es tomar infusiones relajantes, pues 7, 8 de la tarde, una pasiflora, una melisa, una María Luisa, ¿no? Un poco de lavanda, un poco de hipérico, pues muy rico, ¿no? Unos aromas que ya solo de oler como que ya te relajas, ¿no? Y empiezas sí. ya a entrar Me en estoy el ritmo. relajando solo de escucharte. Estoy... Bueno, tenemos estas, una que ya has contestado, una de las preguntas, a ver cómo vamos de tiempo. Uy, pues nos quedan 5 minutos. Vamos rápido. Bueno, una de ellas era que si la histamina tenía relación con los alimentos inflamatorios, que yo creo que un poco esto lo has contestado antes. Y la otra era, buenas, mi pregunta sería, como paciente con bastantes problemas digestivos, suelo tener al menos 2 o 3 veces al año una gastroenteritis fuerte. En principio, según analítica de carácter vírica, y lo que a alguien sin patología supone una recuperación de entre 1 a 3 días. A mí me cuesta un mundo salir de esto. ¿Qué recomiendas de alimentación, medicación para salir de las gastroenteritis víricas más rápido y con menos consecuencias a nivel de SIBO o intolerancias? Claro, una persona que tenga infecciones recurrentes en el tracto digestivo, bueno, en la mucosa, porque puede ser tracto digestivo, puede ser genitourinario o respiratoria, es igual, al final es la mucosa, ¿vale? Seguramente tiene intolerancias alimentarias. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar qué es lo que le causa esta inflamación cronificada que eleva a disbiosis, y la disbiosis es lo que eleva a la tendencia infecciosa. ¿Por qué? Porque los mismos microorganismos simbiontes positivos actúan como agente protector, agente inmunológico, porque ellos mismos van a estar sintetizando sustancias antiinfecciosas, ¿sí? Y antiinflamatorias y nutritivas. Entonces, cuando están a la baja, es mucho más fácil que se genere una infección, ya sea bacteriana, fúngica o vírica, ¿sí? Entonces hay que hacer todo el proceso, ver qué es lo que hace daño, lo que hace toxicidad, retirar. Luego, eliminar el exceso de patógenos, ¿sí? Que puedan haber, o microorganismos oportunistas. Disminuir la carga. Luego hay que regenerar la mucosa, ¿sí? Y nutrir. Entonces hay que hacer todos esos pasos que mucha gente lo llama las 5 R's, ¿sí? Que es retirar, no me acuerdo, se me fueron todas las demás R's. Pero bueno, son estos retirar lo que hace mal, hacer el proceso de antiinfección, ¿no? Con antiinfecciosos naturales, porque siempre que utilizamos antiinfecciosos alopáticos, que a veces son necesarios realmente, pero de lo que usamos yo creo que un 5% debe ser necesario, o sea, es muy bestia. Claro, estamos empeorando esa disbiosis en realidad, entonces hay que usar. ¿Cuál es la diferencia entre los antiinfecciosos? Que eso va con las plantas también, ¿no? Que son plantas, sobre todo, ya sea fitoterápicos o aceites esenciales, son eubióticos. ¿Qué quiere decir eso? Que no dañan la microbiota simbionte positiva. Y esto queda para una otra charla, explicar el porqué de esto, ¿no? Pero es así, Mira, ¿no? aquí, Entonces, tenemos una aquí, a ver si me da tiempo de antes, que no la he visto, estaba revisando a ver si había. Dice, con sensibilidad al gluten hay que dejar de consumirlo de por vida. no, hay que dejarlo de consumir durante un buen tiempo, o el tiempo necesario, más bien, voy a decir, el tiempo necesario porque es diferente para cada persona, para regular el organismo, hacer estos pasos que he dicho, ¿no? Desinflamar, regenerar, nutrir, y cuando las analíticas están ok, la sintomatología se ha ido, la persona se encuentra fantásticamente, pues se puede empezar a hacer lo que yo llamo caprichos. Pues oye, pues que voy a un cumpleaños en la pizzería, pues me como una pizza. Y mañana Eso, hago bondad. eso si se ha descartado bien la celiaquía, que a veces muchos son diagnosticados de Tiene que sensibles ser al rico, claro, gluten también. Mira, hay claro, otra, claro, ¿vale?
porque me está diciendo sensibilidad, ¿no? Si fuera Sí. celiaquía ya no, o sea, es de por No, pero vida. yo lo digo Es- porque como hay muchos que están diagnosticados de sensibles al gluten, pero la realidad es que no se ha descartado, sino que se ha dicho sensible al gluten y ya está. Mira, otra pregunta. Espera, ¿por qué análisis en orina y sangre? Me gustaría saber la movilidad de los metales pesados en el cuerpo. Yo creo que se Porque, refiere a los metales, sí, ¿no? porque, porque así sabemos cuánto hay, cuánto estoy eliminando. Es diferente ver solo en orina, porque en orina es solo lo que estoy eliminando, de lo que ver en sangre y orina. Cuando veo en sangre y orina, sé cuánto tengo, pero también sé cuál es mi capacidad eliminatoria de desintoxicación. Por eso. Y es la forma correcta de medir. Mira, quiero contestar una pregunta que hay de antes que han dicho que la información sobre lactancia existe. Claro que existe, soy asesora, pero en lo que hablábamos es que no existe la información de darle a una madre y decir, toma, esto es lo que ocurre si tu hijo tomara lactancia materna de forma prolongada y esto sería lo que pasaría si no la tomara. Esa información es la que no se da porque se desconoce. O sea, yo como asesora eso no, eso me lo he formado yo después, eso no se forma a nadie. A ver, y estoy buscando a ver si hay más. A ver. Claro, yo creo que cada vez empieza a haber más y hay cada vez más conciencia y vamos por buen camino. O sea, es decir, hay cada vez más voces, ¿no? Y hay cada vez más estudios también. Y los estudios en sí son antiguos. Lo que pasa es que los estudios, desde que salen hasta que llegan hasta nosotras, pasa un rato, ¿no? Entonces, pues... Eh, con lo de la lactancia, luego hablamos si quieres, pero hay mucha desinformación todavía, por Ah, parte sí. de, o sea, hay mucha desinformación sobre esto. O sea, no se les da a las, sí, sobre el estilo de vida, sí, pero no hablamos, creo que no hablamos de eso, ¿eh? Hablo de otro tipo de información. Vale, son y 32. Yo no sé cuánto nos queda. A mí no me ha avisado esto. Es capaz que se termine en cualquier momento, creo. Creo que avisa, ¿vale? Si tenéis alguna duda más, y Narup, si quieres, ahí, ahora hablamos y te explico a lo que realmente me refiero con esto. Porque esto incluso lo hemos hablado con, bueno, no me despido, cuando ya nos avise que se acaba, nos despedimos. Pero, Vale. pero que este tema yo lo he hablado con mucha gente que se dedica al tema de la lactancia y hay muchas cosas que, o sea, esa información no llega, cada vez va llegando más, un poquito todos estos factores que influyen en, pues esos 1000 días, ¿no? Que últimamente se escucha un poco más el tema de los 1000 días y todo eso, pero poco a poco. Bueno, pues nada, si no tenéis ninguna pregunta más, vamos, vamos despidiéndonos. Y se quedará aquí subido. A ver. Sí, estoy a punto de que se me acabe la batería. Así que, así que nada, pues nos vamos despidiendo y esperamos que podáis verlo una vez que se haya subido, los que no hayáis podido estar en el directo. Y nada, que os sea de utilidad y muchísimas gracias, Talita, por haber estado. Ay, espera, ahora una pregunta, vaya por Dios, ahora que ya me estaba despidiendo. A ver, dice que si podías repetir aquella, bueno, ahora todas las preguntas. En relación a los lácteos, ¿también es conveniente retirarlos completamente? Todo depende de cada persona, pero en primer momento sí se retiran o se hacen los test pertinentes, ¿sí? O se retiran en la dieta de eliminación para ver si realmente causan o no causan un disturbio y qué tipo de lácteos, ¿sí? Los lácteos que no son ecológicos, y yo ya digo así también de
radical que yo no estoy de acuerdo con su uso porque son proinflamatorios, independiente de la caseína y la lactosa, o sea, ya por todo lo que pueda elevar estos lácteos, ¿no? Y luego se puede ir viendo, hay gente que tolera luego los fermentados de cabra o de oveja o queso de búfala, ahí hay que ir viendo porque el tipo de caseína cambia y todo que es fermentado siempre va a ser mejor porque ya está predigerido, tiene menos o no tiene lactosa, la caseína ya está, ¿no?, abierta, entonces pues sí, eso sería. Yo creo que había otra pregunta aquí también sobre las hierbas, ¿puede ser? ¿Nos repite Sí, aquellas hierbas que nos ayudan? Ah, lo que ayuda a la digestión. Bueno, pues mira, sí. el jengibre, la genciana, el boldo, la alcachofera, la manzanilla amarga, la manzanilla dulce, la menta piperita, el anís, el hinojo, la María Luisa, el tomillo, el romero, fantástico. Todo que huele bien, que tiene aceites esenciales, al final va a tener una acción digestiva, va a tener una cierta acción carminativa, va a activar de alguna forma el sistema digestivo, ¿sí? ¿Mm? Vale. Ah, yo tenía una pregunta que me había hecho la Rafaela y no le he respondido. A ver si me da tiempo. Ella me había La preguntado, Rafaela. sí, que sobre No la la he aloe vera, visto. sobre la aloe vera me decía, el tomar aloe vera siempre hace mal, claro. A ver, la aloe vera es una de las plantas que sí que hay mucha gente que es alérgica. Entonces, primera cosa que hay que descartar si esta persona es alérgica. Y luego hay que descartar si es alérgica a la sábila, que es el gel de aloe vera, o a la antraquinona, que es la aloína, que es otro principio activo. El jugo de aloe vera normalmente no tiene antraquinona o no debería tenerlo. Entonces, la sábila se puede tomar cada día de toda la vida. Es fantástica, no hay ningún problema. Es cicatrizante, antiinflamatoria, inmunológica. Es fantástica, ¿sí? Menos aquellas personas que tienen alergia a la aloe vera, a la sábila. ¿Sí? Entonces, esto es la respuesta, Rafaela, que creo que era lo que me preguntabas. Entonces, está bien Se tomar está siempre aloe animando la gente, se está animando la gente vera. y esto no se corta, ¿eh? Madre mía. No, vamos a ir cortando porque hay tres preguntas más por aquí, pero vamos a ir cortando que ya llevamos yo creo más de una hora. Igual es que en Instagram ahora han aumentado a 3 horas y claro, si esperamos a que nos avise, pues... Yo creo que es porque como hemos salido y hemos vuelto a entrar, teníamos más o Ay, es menos verdad, es 5 minutos. verdad. Mira, Pues mercería, que lo de la cúrcuma entra en mi canal de Instagram, tierra.d.salud, y ahí hay un post sobre la cúrcuma donde explico esto. A ver, apuramos. ¿Qué harina es menos inflamatoria? Las que no tengan gluten. Bueno, ni cereales, ni legumbres, ni con gluten. Sería más de frutos secos, de coco, de yuca. Pero claro, esto también habría que ver cada persona. Si tenés si problemas de tienes metilación, problemas de metilación, puedes tomar jengibre. sí, puedes tomar jengibre si tienes problemas de la metilación. El problema que tiene es la falta o de metionina, o de B12, o de B9, o de B2, o de B6, o de colina, o de trimetilglicina. No tiene nada, no sé por qué dices lo del jengibre, la verdad, que no tiene ninguna conexión ahí. ¿Mm? Si tienes Vale, creo que ya intolerancia está. a la fructosa, puedes tomar aloe. Depende de en qué punto estés. O sea, la sábila del aloe no tiene fructosa, ¿vale? Pero, o si tiene es mínima, pero no creo que no tiene. No te puedo decir al 100% porque no lo sé, pero creo que no tiene. Hace no tiene mucha manosa, arabinogalactanos, tiene galactosa, pero fructosa, no. Entonces, sí, en principio sí, pero habría que ver la tolerabilidad. A veces cuando hay intolerancia a la fructosa, hay SIBO junto, ¿sí? Hay mucha hinchazón y a veces los polisacáridos no son bienvenidos. Y la sábila es puro polisacárido. Entonces, a lo mejor hay que primero hacer Vale, un trabajito y luego introducir polisacáridos, ¿sí? vale. ¿Vale?
La gastritis se Sí, lo puede que tomar decías, jengibre. ¿no? Hay gente que lo va a tolerar y hay gente que no. O sea, hay que probar. Si tomas y te arde, pues no lo tomes. Si tomas y no te Ujú, arde, pues te irá bien porque es antiinflamatorio y digestivo. ¿Sí? ujú. Vale. Bueno, nos Pues están yo dando creo que ya, sueño. ¿eh? Gente, nos vamos a dormir. Pues casi. Muchas gracias. A ti, muchísimas gracias. Y nada, por aquí se queda para que lo podáis ver después. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por vuestra presencia y gracias Noemí y a la asociación. Gran trabajo. Gracias. Adiós. Chao, chao.